Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas, Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con un invitado especial a quien le tengo mucha admiración, mucho aprecio, mucho cariño, Guillermo Yacosa. Bienvenido, Guillermo. Gracias, yo también te tengo admiración. Eres un periodista muy valiente, siempre has sido muy valiente, muy corajudo, uno de los pocos que he escuchado decir las cosas como son. Y mucho cariño también, porque te conozco de chiquito. Sí. Y yo quería hablar sobre este último libro que has publicado, Crónicas de un despedido crónico. Es divertido el título, ¿no? El título es buenísimo. Y lo he leído con fruición, uno, porque Sí. está muy bien escrito, dos, porque las historias que cuentas me son afines, porque hay, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Tú para mí eres un periodista que me ha acompañado en mi vida casi de adolescente, porque tú cuando has llegado de Sí. Argentina, ¿no? Sí. Escapando de Argentina, Sí. yo te he conocido ahí nomás, porque eras amigo de mi mamá, Oscar Chicone, que fue el otro argentino que llegó contigo, Sí. también era asiduo visitante de la casa de mis abuelos, recuerdo. Sí. Y eso ha sido en 1979, 1980. Yo creo que 80. llegué, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque sé que acá cumplí 40 años. Claro, Acá cumplí 40 años. Sí. 1980 ha sido porque ese fue mi primer cuarto de media. Después tuve un Yo te segundo conocí cuarto de media. chiquito a ti, cuando tú venías del Sodalicio. No, pero En cuando una tú has cara llegado, de... yo todavía no estaba en el Sodalicio. Ah, ¿no? No. O sea, No. tú has llegado y al poquísimo tiempo es cuando me empiezan a captar. Ah. Entonces, Pero yo te he visto en la época esa. sí, claro. Tú me has Sí. conocido antes y ahí nomás ya recién captado por la secta. Oye, pero tenías una actitud un poco como altanera cuando eres sodalite. Ah, bueno, Yo sí, yo lo te recuerdo. te transformas. Para mí eras un niño, ¿viste? Yo te trataba con mucho cariño. O sea, que la Argentina nos abrazábamos y eso, ¿no? Y te trataba con mucho cariño porque tú eras muy rígido. Digo, pero Sí, es un señor, decía yo, ¿no? Le me volví así, pues, me volví decía tu así. mamá, ¿no? Y en poco tiempo, además, ¿no? Es dramático eso, ¿no? Después leí tu libro y me encantó. Me acuerdo que tú lo comentaste. Fuiste el primero en comentarlo. Tuviste esa generosidad, que la recuerdo hasta ahora. Me gustó muchísimo. El primer libro me pareció excelente, muy valiente incluso, ¿no? Sí, siempre he admirado en ti el valor de decir las cosas como son. Gracias, Guillermo. Yo Y me yo tengo siempre valoré en ti esa radio, ese tipo de periodismo inteligente que hacías, me acuerdo clarísimo de tu época en Radio San Isidro, Ajá. que quedaba en Lince. No. Claro, Alicia, claro, quedaba en la avenida Petituars, era una esquina de la avenida Petituars, ¿no? Que quedaba cerca de la casa de mis abuelos. Y que yo claro. recuerdo que en más de una oportunidad he ido, ¿no? Porque por la confianza que había, he ido un par de veces a sentarme para ver tu programa así en vivo y en directo. Qué lindo. Sentado en mi butaca. Pero tú sabes cuál era el problema, si has leído el libro, cuál era el problema de esa Sí, radio. el baño. No tenía baño. Oye, yo me he enterado de eso por tu libro. ¿Y cómo hacían? ¿Y cómo hacía? Íbamos a la esquina, había un bar en la esquina, y íbamos al baño de la esquina. En general, yo debo confesar algo muy íntimo, me hice amigo del supositorio, porque tenía miedo de tener necesidad de hacer el dos, como dicen ustedes elegantemente los peruanos.
tenía miedo. Entonces, antes de salir, me colocaba un supositorio, evacuaba. ¿En serio? Y recién, pero te lo juro, eso es cierto, es totalmente cierto. Y ahí cuento la anécdota tremenda cuando un día que me agarró una colitis, ¿no? Sí, Y sí, no me sí, querían sí, prestar, sí, pero no sí. estaba el dueño. Y la señora que tenía a su cargo, que era una buena persona, me decía, no, antes tenía a su cargo el baño y todo. Y le dije, señora, necesito el baño, no puedo, tengo que consultar con don Ricardo. Y le dije, señora, me estoy cagando, pero textualmente, pero no puedo decirlo de otra manera, no se dice de otra manera, porque uno puede decir, tengo ganas de defecar, te quiero ir a hacer el do, pero cuando uno tiene la urgencia, te estás cagando, no está. No, esa parte del libro, de verdad que es literalmente un cague de risa. Bueno, me alegro que me acompañes. Pero qué divertido, eso fue. Ahora, yo le he contado muchas veces, y ahí nos pasó algo también muy bonito, ¿no? Que salimos un día, ya estábamos en televisión, y cuando cruzamos la calle con Carlos Bejarano para irnos a casa, se para un auto que acaba de pasar y sale un negro enorme y me empieza a gritar, muy bien, así se hace televisión, pues yo estaba haciendo televisión, así, sí, y yo no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, dije gracias, gracias, pero Carlos estaba con la cara como si hubiese visto al arcángel Gabriel, o no sé, o a Buda, no sé, porque, digo, ¿pero quién es? Augusto Ferrando, me dijo. Eso es cierto, es increíble. Me hice muy amigo después de Augusto, tuve una relación fantástica con él. ¿Lo llegaste a entrevistar, no? Lo entrevisté, contó cosas maravillosas, hicimos un programa maravilloso con él. Pero eso fue en la radio. En radio, Oye, en ya. radio. Nos hizo orinar de risa, porque no paraba de contar, porque contaba de la gringa Inga, pero contaba cosas más íntimas, ¿no? Que yo no las podría contar con su gracia. De la gringa Inga, de Guppy, Dippy, no me acuerdo cómo se llamaba su Tribilín, otro. Tribilín. Tribilín, que era negro. Era una persona encantadora, pero yo he disfrutado de ese programa como nunca en mi vida, porque él no había que preguntarle nada. Y él quería que lo invitáramos, y lo dijo, me pareció de una honestidad extraordinaria. Dice, yo me moría de ganas que me invitaran ustedes, porque así me gusta a mí, dice. Y después nos encontramos algunas veces en el sauna, fuimos al sauna un par de veces juntos, y después fuimos a almorzar ahí enfrente, por Miraflores, pero era un lindo tipo, ¿sabes que era un lindo tipo? Conversar con él era un placer. No, Claro, ¿no? nunca tuve la oportunidad de entrevistar a Ferrando, o sea, me acuerdo de él, claro, porque él ha sido una institución en la televisión que ha durado años de Sí, años, ¿no? claro, claro. Pero era una persona muy agradable, muy agradable. Cuando después te ponías en temas serios, ¿no? Él era una persona muy responsable, pero siempre con esa pizca de humor, de picardía, esa cosa criolla, ¿no? Que me gustaba mucho. Y usaba esas camisas llamativas, exuberantes, que brillaban de colores raros, ¿no? Y las guayaberas. Las Guayabera. Era un lindo tipo. Ahora, yo te digo, gracias a la televisión y a la radio he conocido gente fantástica, fantástica. Pues no sé, a ti te habrá pasado lo mismo, pero he conocido gente Sí, claro. maravillosa. Victoria Santa Cruz, por ejemplo, fue un hallazgo, fue verla entrar a la señora esta a paso, yo digo, parecía el ejército napoleónico cuando entraba, ella sola, era amorosa, fantástica. Y me di cuenta, porque mira, hay una anécdota que la cuento en el libro, que digo, ¿quién viene hoy? Me preguntan ahí, digo, Alicia Maguiña. Esa mujer es terrible. Y cuando llegó Alicia era la cosa más linda del mundo, tenía los ojos más lindos que he visto en mi vida, era una persona de una dulzura increíble. Hicimos un programa fantástico, fantástico. Pero ahí me di cuenta, por lo que me habían dicho antes,
que todo depende de ti, cómo es la gente contigo. La gente es amable contigo y te cuenta muchas más cosas cuando no la estás preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Cuanto más la jodés, menos le permitís expresarse. Y si la tratás con afecto y con cariño, te cuenta un montón de cosas que no te lo hubiesen contado de otra manera. Yo estoy convencido, eso lo he dicho mucho a mis alumnos en la universidad, ¿no? Escuchen, escuchen, porque cuando tú te sientes escuchado, tu capacidad intelectual se impulsa, es muchísimo más fuerte. Es fantástico eso, sobre todo cuando es presencial, ¿no? Cuando estás dando clases. Ahora, cuando tienes a un político, la cosa cambia un poco, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo que Sí, efectivamente el invitado tiene que mostrarse. Y el entrevistador, mientras menos participe, mejor. Pero cuando tienes a uno de estos exacto. políticos tosudos, mentirosos, demagogos, ¿no? Que no te están diciendo nada y el tiempo en televisión es valioso, no, ahí sí, Guillermo, yo, No, 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 ahí ya, lo tienes no, tú apretar. tú eras bravo para eso, pero yo, por mi condición de extranjero, no tuve muchos contactos de esa naturaleza, Mm, digamos, que podrían ser motivos de discusión, ¿no? Pasó mucha gente con el único fue con, ¿cómo se llamaba este chico que siempre lo criticaba a Adán García? Con Coque Olivera, Popi. Popi. Con Popi tuvimos una discusión porque yo le dije a Popi, estamos en una época muy oscura y tú estás sembrando rabia, estás sembrando oscuridad. Hablaba con rabia, ¿viste? Y es muy jodido eso, es en serio, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y ahora estamos en una época muy oscura también, por Dios, Sí, ¿no? sí, 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 El sí. oscurantismo, te lo digo como, te aprecio mucho, digo, yo estoy pasando unas peores épocas de mi vida. ¿Por qué? Porque siento que hay un clima, y en Argentina también, ojo, pesado, hay un clima denso, un clima que me duele, ¿no? De enfrentamientos, cuando los seres humanos estamos hechos para colaborar, para pensar juntos, para enriquecernos con el pensamiento del otro, estamos en momentos de enfrentamientos y de odios hasta, con cosas inventadas, raras, con Mm. gente que persona distinta porque se viste distinto, porque el color es distinto. Y yo ese tipo de cosas me hacen mucho mal, realmente me hacen mucho mal, ¿no? Ahora, No sé. es un mal casi, casi global, ¿no? Porque Sí, no sí, sí, solamente sí. lo sientes acá, tú lo sientes en Argentina, pero mira Chile, mira Estados Unidos, Y bueno, y lo que debe pasar en Rusia, entre Rusia. olvídate. Aunque ahí la comunicación sí está más controlada, y la publicidad. Sí, pero a mí personalmente me duele. Yo soy muy emocional, sinceramente. Yo me acuerdo de chiquito, decía, cuidado, Guillermito es muy sensible, es hipersensible. Era el hipersensible. Yo no sabía qué era ser hipersensible, pero me encantaba ser hipersensible. Pero a mí me ha pasado lo siguiente: entrar a una habitación, salir con mi vieja. Y llegaba a una casa y de golpe a mí se me empezaban a caer las lágrimas. Y mi mamá, que era muy educada, muy amorosa, le preguntaba a su amiga, digo, "Oye, ¿te peleaste con tu marido, con tus hijos?". Sí, tuvimos un problema. Yo percibía los ambientes, te lo juro, percibía los ambientes. Donde había habido un ambiente de guerra, yo lo percibía y se me caían las lágrimas, no decía nada. No sabía, porque mi mamá decía, ¿por qué llorás, Guillermito? No, no sé. Pero es impresionante, eso lo hemos comentado tantas veces con mi vieja, ya no lloro por esas cosas. Pero la sensibilidad la mantienes. La sencillez, sí, sí. No, el ser humano que siente que es mejor que otros es un imbécil. Mm. Yo respeto muchísimo las diferencias. He tenido la suerte de trabajar en África, trabajar en países del Medio Oriente, estar con gente que no tiene absolutamente nada que ver culturalmente conmigo. Mira, ahí lo cuento, pero mi mejor éxito personal fue cuando terminé de trabajar en África
me mandaron para hacer una evaluación de un proyecto de introducción de la medicina occidental con la medicina de la zona, de la región de Benín, que está al lado de Argelia, en la pancita de África. Y trabajé 2 meses con ellos, pero pasé el tiempo hablando permanentemente con los asesores, todos por supuesto eran gente que era totalmente distinta a mí, en todo sentido, incluso desde el color hasta la religión, y todo era todo distinto. Y cuando me fui, me llevaron hasta el aeropuerto y me dijeron, usted nunca se comportó como un blanco. Y yo lloré, te juro, Pedro, que lloré. Lloré, me emocionó, lloré. Me acuerdo que el viaje entre Cotonú, que es donde salía el avión, hasta Dakar, lo hice lagrimeando, porque me emocionó sentir que no había ningún prejuicio larvado, porque hay muchos prejuicios larvados adentro de la gente, ¿no? Odio entre gente que no tendría por qué odiarse, que podría conocerse, pero no tienen el valor de acercarse al prójimo, ¿no? Sí, ahí Tenemos que trabajar mucho en eso. el prejuicio, y lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? Este clima de polarización, de crispación, de enfrentamiento, es terrible. Es terrible, ¿no? Y se siente, pero es que lo Claro que siente. se siente. Bueno, me alegro, no sé, he consumido más benzodiazepina que para en este tiempo que en todo mi estado en el Perú, te lo juro. Pero ya dejaste los supositorios, Guillermo. Al supositorio no. No, tampoco los menosprecio. Oye, pero volviendo a esa época de la radio, Sí. y yo me acuerdo que marcaste la diferencia en el periodismo radial, que en el Perú era soso, ¿no? Era unánime, te hacía bostezar. Tú rompiste esquemas y hacías una cosa agradable, súper didáctica. Tus entrevistas y tus entrevistados eran geniales. ¿Qué recuerdos tienes tú? ¿Y qué sentimientos tienes tú de esa época? Estoy hablando de Radio San Isidro, ¿eh? Que quedaba en Lince. Sí, no. Yo escuchaba otras radios y me parecía espantoso el trato que se le daba a los invitados, pero no porque se le diera un maltrato, sino porque se hablaba en un lenguaje absolutamente incomprensible para una estructura de comunicación de masa. Tú no puedes hablar mencionando, sí, bueno, pero Kant estuvo de acuerdo con Heidegger. No, tienes que explicar quién es Kant, tienes que explicar quién es Heidegger, tienes que explicar. Entonces, sentía que les importaba un pito los oyentes, sino que le importaba lucirse mencionando nombres de personajes así maravillosos, extraordinarios, que yo admiro evidentemente, pero si tú lo explicas, es perfecto. Mira, Heidegger pensaba esto, Schopenhauer pensaba así, lo puedes explicar, pero tienes que explicarlo y todo el mundo lo entiende. A mí me ha parado gente en la calle para decirme, por ejemplo, señor Yacosa, gracias, ahora sé quién es Yasser Arafat, por ejemplo. Pero no. Pero esto es cierto. Y lo que me movía era la pedagogía. Lo que yo quería es que la gente entendiera, porque yo creo que todos tenemos 100.000 millones de neuronas, todos, hasta Pedro Salinas. Y un poquito menos. Y usted... También están en déficit. Al contrario, los tienen muy bien entrenados. No, los 100.000 millones. Si usáramos una pedagogía adecuada, esos 100.000 millones se movilizarían adecuadamente para que tú pudieras dar respuestas propias, para que pensaras por tu cuenta, para que crecieras como ser humano. Y eso es lo que yo he tratado de poner, en lo que he tratado de poner el acento toda mi vida. Sin ningún tipo de pedantería, nunca me he querido lucir, no salgo a pelearme con los invitados. Con el único que no estuve de acuerdo fue con Popio Olivera, que no le gustó nada que yo le dijera que él estaba sembrando más oscuridad, una cosa así. Bueno, esa fue la única discusión, y con un médico.
que había sido ministro de Salud y que dijo la peste rosa. Pero no diga la peste rosa, doctor, le digo. Van a creer que es una enfermedad que solamente está destinada a los homosexuales, cuando es una enfermedad que tiene todo el mundo, y las mujeres tienen hay muchísimas mujeres con la peste rosa. Entonces, hable del SIDA si quiere, pero no diga la peste rosa. Esas dos cosas recuerdo nomás. Después lo demás fue un placer. Porque, ¿Quién fue esa bestia? Pues es que no sé lo que no me acuerdo. Pero era ministro, un ministro de salud, no me acuerdo qué era, pero no era. He conocido tipos fantásticos, he conocido tipos. Mira, lo que tengo ahora con los 82 años benditos que me acompañan, me olvido los nombres, puedo tener fluidez, sigo hablando con cosas, me acuerdo de las cosas, pero los nombres se me escapan a veces un poco, ¿no? Bueno, pero eso me pasa a mis 59, Guillermo. Sí. Por eso difiero con el tema de mis neuronas. Yo creo que son mucho menos de las que tú crees que tengo. Oye, pero yo quería rescatar de Radio San Isidro. Yo descubrí Lelutier y Facundo Cabral. Claro. Bueno, eso, Lelutier fue un éxito excepcional. Tú sabes que en esa época... Tales capos. Pero eso, con Lelutier yo comencé en Estéreo Lima 100. Pasé algunos discos de Lelutier, que estaban todos asombrados, incluso el dueño de Estéreo Lima 100, que era un norteamericano, con quien teníamos muy buena relación, se había quedado fascinado con eso, aunque no entendía muy bien el humor argentino y todo eso. Pero, y Facundo, sí, con Facundo me pasó una cosa muy hermosa, porque yo era un gran admirador de Facundo Cabral, porque realmente era un tipo excepcional, y vino al programa. ¿Tú puedes creer que estuvimos una semana entera reuniéndonos en su hotel a las 7:30 de la mañana para desayunar juntos, y pasamos horas y horas conversando? Y ahí quiero contar una cosa que sí que me parece que hay que subrayar siempre. Yo lo había entrevistado a Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es el padre del folclore latinoamericano, es uno de los grandes de la música latinoamericana, ¿no? Y en español. Es un tipo maravilloso. Y Atahualpa, en un momento dado, me dice... Entonces yo, Guillermo, fui a la casa de Hermann Hesse, y cuando dijo Hermann Hesse, que es el tipo que me cambió la vida, es el hombre que me marcó la ruta que debía seguir, porque era un escritor maravilloso, porque era un filósofo profundo, porque amaba la vida, porque respetaba al prójimo. Cuando me dijo eso, digo, me va a matar, Atahualpa, lo admiro a usted, lo tengo a Germán. Algo así como, no joda, ¿no? Ya es demasiado para un chico como yo, ¿no? Y bueno, y Atahualpa contó todo eso, y cuando vino Facundo, en la primera conversación nuestra, yo le conté esto. Me dice, no puede ser, porque yo soy un atahualpista, es decir, un estudioso de Atahualpa. Conozco toda la vida de Atahualpa, aparte lo conozco, y nunca me ha contado eso. Y yo me pregunté, ¿por qué no se lo contó? Pues si hay una persona con la que es fácil conversar, era Facundo Cabral, no sé si tú lo entrevistaste. No, o sea, yo recuerdo los discos de Facundo Cabral en tu programa. Ah, sí, eran preciosos. Sí, no, eran filosóficos, reflexivos y con mucho humor, ¿no? Pero ahora lo que quería señalar es, yo a los pocos días, al poco tiempo de haber estado Facundo acá, fui a Argentina y escuché a un periodista que se llama Mario Macta, que es muy buen periodista, entrevistando a Facundo Cabral. Y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y Facundo le dice, Atahualpa le dice, yo sí, pero no sé si Dios cree en mí. Y a mí me pareció una respuesta maravillosa. Gran respuesta. Pero eso lo vi. Ahora, en ese momento,
el otro le dice, pero usted firmó el manifiesto comunista, y toda esta Claro. parrafada estúpida. Y yo dije, ¿qué hubiese hecho yo? Yo me hubiese quedado callado, porque Facundo era un filósofo, Atahualpa era un filósofo. Fluían las ideas de él, fluían ideas hermosas, ideas que te estimulaban, que te daban ganas de salir a la calle y abrazar a todo el mundo. Era un tipo maravilloso, era un tipo fantástico. Y cuando tienes la necesidad de lucirte, tú, ¿por qué firmó el manifiesto comunista? Métaselo en el poto, eso, el manifiesto comunista. Con todo respeto por la audiencia del señor. Cualquier cargo va para mí. Que ya con 82 años, ya, es fea la vejez, ¿eh? Es muy fea. Y más en este clima. Sí, no, Clima de además, enfrentamiento. este clima, este invierno creo que ha sido particularmente frío. Bueno, yo estoy en el campo en Mala y acá he sentido más frío del que hay en Lima. Qué lindo eso, che, Pedrito, pero no sé, yo siento que hemos vivido, bueno, yo tengo 82, pero estoy muy bien, hago gimnasia todos los días, hasta hace poco jugaba al fútbol, ahora no estoy yendo porque ha habido muchos desencuentros con la gente, ¿no? No míos con ellos, pero sí, míos interiores con ellos, ¿no? He visto no peleas que no me gustaban, entonces he estado yendo mucho menos, pero se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierden muchas cosas con los años, ¿no? Se pierden muchas cosas. Yo, lo que pasa, no me junto con gente de mi edad, porque son terribles. ¿Dónde te duele? ¿Cuánto tenés de colesterol, no? Son tan pesados, ¿viste? Para hablar de colesterol, mira, si te pregunté, vos, gordo, ¿cuánto tenés de colesterol? No es una conversación que le puede interesar a nadie, pero lo más interesante, lo más importante de todo es, de los que yo contaba de Facundo, que me decía Facundo sobre Atahualpa, que no sabía, es que yo lo dejé hablar al hombre. Cuando Atahualpa, yo pensé, ¿qué hubiese hecho yo en ese momento? Porque pensaba, ¿por qué a mí me contó lo de Germán Gel? Pues ya lo dejé hablar, porque lo escuchaba, pero lo escuchaba yo hecho esponja. Eso quiero que sea una enseñanza para los estudiantes de comunicación. Uno es una esponja que absorbe todo lo que le dicen. No se enojen, no se molesten si no coinciden, no importa, después lo discuten, pero déjenlos que la gente se exprese. Y ahí vas a tener siempre un invitado que dice cosas interesantes, porque todo ser humano, por pobre que sea, por bruto que sea, pues no, nadie es bruto, pero por torpe que sea, siempre tiene cosas que enseñar. Y yo tengo un gran respeto por la gente. Hemos hecho una época en que invitábamos solamente gente que hacía cosas raras. Me llamaba gente que hacía cosas raras, que contaba cuentos en la calle, ¿no? Y era fantástico. Se puede aprender de todos, y eso es democracia. Saber que todos podemos aprender de todos, ¿no? Saber que todos podemos enriquecernos con el prójimo. Y lo que yo sentí en esta época, Pedrito, es que parecía que el prójimo era el enemigo. Yo dije varias veces en algunas entrevistas, sigue siendo tu prójimo por más que el color no coincida, que algunas ideas no coincidan. Podemos pensar distinto y es lógico que lo hagamos y puede ser enriquecedor, pero es tu prójimo, respétalo, ¿no? Uh-huh. Ama a tu prójimo como a ti mismo, eso creo que es de los cristianos. Del Evangelio. Del Evangelio, no es broma, ¿no? Ama a Dios como... ama al prójimo como a ti mismo. Y eso es fundamental. Pero, en tu libro hay una frase que me llamó la atención. Me divirtió también, pero me llamó la atención cuando dices, me costó más adaptarme al Perú que lo que me costó adaptarme al Líbano, Hungría, Liberia o las Antillas holandesas. Y es verdad. ¿Tú sabes que me costó mucho adaptarme? Te lo digo sinceramente. Mira, primero, un día, a los 3 días o 4 días de haber llegado, yo estaba caminando por Lima y chocaron 2 carros. Y se bajaron, eran 2 Volkswagens idénticos, de los cuales se bajaron 2 cholos idénticos.
¿no? Vi en persona con el pelo así parado, eran idénticos, para mí eran la misma persona porque yo todavía no reconocía las diferencias muy bien, y uno lo mira al otro con odio y le dice, ¡Cholo, tenías que ser! Y yo ahí me fui directamente al Museo de Arte, el Museo de la Universidad Católica que estaba Lucho Repetto al frente. Ujú. Y le digo, Lucho, explícame esto, por Dios, explícame esto, no entiendo. Dos tipos iguales que se miran y le decía, uno al otro lo insultaba como si se insultase a sí mismo, ¿no? Y me dio una explicación fantástica sobre el choleo y todo ese tipo de cosas que yo no conocía, ¿no? Y eso fue antes de que yo empezara a hacer radio, porque yo no quería hacer radio hasta no tener un contacto mucho más profundo con la cultura peruana. Pues si tú no tienes un contacto con la cultura, siempre vas a estar un poco, no sé, pero quería tener ese contacto. Y después, con las enseñanzas de Lucho Repetto, que fue una de las personas que me instó a quedarse acá, él me decía, Guille, si te quedas acá, yo te consigo un departamento fantástico, una casa en Barranco. Nunca me la consiguió, pero no importa, pero me lo dijo. Oye, me has Pero- hecho acordar que Sí. antes de tu época de radio, Mm. creo que fue en el auditorio del Colegio Raimondi, cuando quedaba ahí en la avenida Arequipa, tú Sí. hiciste algo de teatro. ¿Yo? Sí, Claro, una cosa era como con Carlos expresiva. Tolentino. Yo no sé si, creo que hice una presentación. Pero Una presentación, no, estaba no Carlos, teatro. estaba Carlos Tolentino y gente de teatro. Y yo apoyé mucho el teatro, invité mucho a la gente de teatro, fui a ver todas las obras que había en esa época, soy muy amigo de Isola, de toda la gente que tuve una muy buena relación con ellos. Y uno de mis amigos estaba estudiando en el TUC, entonces a veces venían a mi casa a ensayar, y todo eso me creó contactos muy simpáticos, muy agradables con la gente, ¿no? Pero fui conociendo la cultura del Perú. Es muy difícil introducirse en otro país, en la cultura de otro país, ¿no? Y sobre todo es muy peligroso emitir juicios. Nadie puede criticar una cultura si no es desde los valores de la propia cultura. Yo no puedo, con mi cultura, criticar la cultura de otro país, ¿no es cierto? No, es imposible, es ridículo, es absurdo. Hay Pero una, eso, hay una frase que tú destacas, que claro, verte reflejado en tu texto, ¿no? Ahí dices, oye, efectivamente, esto es muy peruano, ¿no? El de todas maneras, no ¿no? me hablé. Ay, los mataré. Pero es que al principio Oye, es que eso es así, es así, pero nadie es me lo así. explicaba. Yo le hubiese necesitado un peruanólogo que me diera una clase antes, porque claro, iba y tenía ideas originales, porque yo había trabajado años en la televisión argentina, en Rosario, y años en la radio en Rosario. Tenía 5 o 6 años de trabajo en radio y televisión. He sido un gran lector y sobre todo he sido un viajero permanente por haber trabajado con la UNESCO. Entonces tenía un montón de ideas lindas, había escuchado radio en distintos países, y proponía cosas originales. Y la gente me miraba serio, así se miraban entre ellos, ya muy bien, qué interesante. Así, de todas maneras, siempre me decían que de todas maneras, entonces yo salía contentísimo, diciendo qué lindo programa vamos a hacer, y después se borraban como si no hubiesen existido nunca. Pero eso me pasó tanta, es verdad, a ti te toca, ¿no? Lo Pero siento. es que el peruano no es directo, no es frontal, no te dice sí, no me gusta, ¿no? Te sale así, te esquiva como un torero. ¡Ole! No, porque como que no quiere quedar mal, ¿no? Como que no quiere quedar mal. Entonces, sí, de todas maneras. Pero Esa frase es cierto, yo no sabía muy que buena. no, ahí lo digo en el libro, ¿no? El no es casi un insulto, es casi como una grosería para con la persona que está hablando contigo, ¿no? Decirle no. Yo, claro, en mis últimos años había vivido en Francia, y los franceses son cartesianos a muerte, sí, es no, si tienes dudas, las dudas están reflejadas ahí. Nunca hay son muy amables,
no te lo van a decir con grosería, pero te lo dicen, no, esto no funciona, tac, tac, tac. Entonces yo venía un poco, muy influenciado por la cultura francesa, a la cual admiro realmente, ¿no? A la cual admiro. Y había leído mucha literatura francesa además. Y esto me chocó, no es que me chocó, me desubicó, me descolocó, no sabía cuándo era verdad y cuándo era mentira. Qué raro que es eso, ¿no? Yo lo pensaba y decía, ¿por qué? Pues si me dijo de todas maneras, y nadie me explicaba, pero nadie se atrevió a desilusionarme. No, pero he sido muy feliz en el Perú también, más allá de todas esas cosas, ¿no? Porque también uno aprende, eso creo que es otra cosa importante, Pedrito, uno aprende también, ¿no? Sí, Con claro. esas cosas uno aprende, ¿no? Es una cultura diferente, para ellos decir que no es un poco hiriente, entonces, a lo mejor te dicen de todas maneras, como, sí, a lo mejor lo hacemos, se puede hacer, ¿no? Pero quien viene de otra cultura y lo recibe así con esas palabras tan contundentes, de todas maneras, pues yo quería que el libro se iba a llamar De todas maneras. El primer título que era De todas maneras, ¿no? Pero no fue así, después me... No, igual desarrollas el concepto de todas maneras, que me parece súper bien, pero el título que le has puesto, Crónicas de un despedido crónico, me parece genial. Es divertido. Oye, el libro va a estar acompañado por diseños, dibujos de Pepe San Martín. ¡Qué bacán! Está fantástico. Mira, no sé si lo tengo, no lo tengo acá, no sé dónde tengo la tapa. ¿Cuándo lo lanzas, Porque claro, yo tengo una versión en Word, ¿no? Sí, por ahora tengo la versión PDF. Lo que pasa es que hice un contacto con Planeta, pues yo fui el primero en publicar en Planeta acá. Sí. Y me hicieron el libro y después resulta que lo hicieron en PDF nomás. Digo, pero para hacerlo en PDF lo hago yo y lo vendo yo Claro. y me resulta muchísimo más, económicamente mucho más interesante. Y entonces tengo buenas relaciones con ellos, son muy buena gente, entonces rescindimos el contrato. Entonces ahora no sé con quién lo voy a hacer, me han ofrecido algunas cosas ya para difundirlo, pero yo le llamé a Pepe, que es un buen amigo, aparte hemos sido compañeros de fútbol, jugamos al fútbol, es un gran tipo, y ya Pepe me ha divertido mucho, hemos estado reunidos el otro día, me he reído muchísimo, porque hay unos dibujos fantásticos, te imaginas, fue esto que yo contaba del baño, ha hecho un dibujo precioso también ahí. Ya se lo puede imaginar la gente. Ha hecho un dibujo precioso. Y me gustaba mezclar así estas cosas entre una persona tan talentosa como es Pepe para los dibujos, porque realmente es muy talentoso. Con un dibujo te dice muchísimas cosas. Cuando yo le dije, Pepe, mientras escribía el libro pensaba en ti, que tendrías que estar acá. Y estuvo encantado, es un gran tipo. Estoy contentísimo de que lo hayamos hecho juntos, ¿no? Porque creo que va a funcionar bien. Y ahora Sí, no, como te digo, yo he disfrutado, mira, de pe a pa el libro, desde que arranca, con el de todas maneras, hasta el final. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Necesitaba escuchar eso. Tu salto a la televisión, que también fue un hito importante, cuando saltas a la televisión y haces Informalísimo en Canal 7. Claro, ahí eso fue una cosa, me llaman de Canal 7 para que yo presente la nueva programación. Y yo me quedé sorprendido porque no tenía nada que ver con Canal 7, era extranjero, y lo dije. Y una voz ahí en la reunión de directorio, estaban... No me acuerdo los nombres de las personas. ¿El Chema Salcedo ya estaba ahí, no? No, el Chema viene inmediatamente después. Inmediatamente fue. Trabajar con el Chema es una gloria, es glorioso. El Chema era fantástico. Sí. Entonces me dice, ¿por qué no hace un programa aquí? Entonces, digo, si me dejan hacer lo que quiero, sí. Y ahí es donde yo
empecé el programa y le invité a Carlos Vicarano, que trabajaba, me ayudaba en la radio, era mi socio en la radio, y lo invité a Roberto del Águila porque lo había escuchado y me gustaba mucho cómo trabajaba. Y creo que logramos hacer un programa que no tuvo roces de competencia con la gente, entre nosotros, y que fue muy divertido. Sigue Muy siendo, divertido. no sé si es verdad, ¿eh? No sé si es exacto. Pero dicen que el rating más alto que tuvo el Canal 7 en toda su historia fue con ese programa. Seguro, No sé seguro. O sea, yo tampoco lo sé, digamos, pero No. yo asumo que sí, porque en Canal 7 no habían ese tipo de programas. En la ¿Sabe qué? televisión de señal abierta no había un programa así. Que Fernando Vivas lo tituló El Chongo Oculto. El chongo Y a mí eso oculto, sí. me gustó muchísimo. Mira, son dos frases que están juntas en el libro también, que me encantaron. El Chongo Oculto. Y la otra, un día que lo invito a César Hildebrand, y César dice, ¿sabes lo que me gusta de tu programa, Guillermo? Que uno nunca sabe si uno es el entrevistador o el entrevistado. Y digo, y eso me pareció un elogio, me pareció, porque yo tengo mucho afecto por César, todo me pareció tan No, yo lindo. también. Sí. Yo también. Es que era un programa de tertulia, Sí. ¿no? Pero poco a poco tú ibas sintiendo esa cosa distendida que tienen las conversaciones, las charlas en un café, y el personaje se iba mostrando, Sí. ¿no? Entonces era una maravilla. Veías cosas que no veías en otro tipo de programas. Hay una anécdota ahí que no sé si la cuento en el libro, que estaba, hicimos dos cosas al mismo tiempo. Mientras hacíamos una entrevista, un maquillador maquillaba a uno de los tres de nosotros. ¿Ya? Entonces estaba maquillando de payaso a Roberto del Águila. Y Carlos y yo estábamos entrevistando. Entonces en un momento dado, Roberto del Águila dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Y dice una pregunta muy bien, como todo lo que hace Roberto, es un gran tipo. Dice una pregunta muy buena. Y el tipo dice, qué piña que soy. La única vez que me hace una pregunta importante me la hace un payaso. Mira, nos hemos reído tanto ese día, nos hemos reído tanto. Ese programa me lo perdí. No está en el libro. Esa anécdota no está en el libro. ¿No está en el libro? Bueno, eso fue glorioso. Nos reímos tanto, porque aparte el único que había leído el libro era Roberto. Yo no lo había leído. Pero fue muy simpático. Fueron momentos muy lindos en general, con el doctor, ¿cómo se llamaba el médico este que era especialista en medicina del incanato, que conocía... El que chachaba coca, Baldomero Cáceres, no. Con Baldomero sí, tuvimos varias entrevistas, con Baldo sí, muy buenas, era un placer trabajar con Baldomero. Y a quien no entrevisté, pero sí conocí mucho, fue a un señor que yo creo que vos lo has escuchado nombrar alguna vez, se llama Vladimiro Montesino. Y habla de el secretario, la pareja de él era una señorita que trabajaba con nosotros en la UNESCO. ¿Ya? Entonces empezamos a salir los fines de semana juntos, y como yo he sido militante político, él se sentaba al lado mío y conversábamos muchísimo, hasta que un día lo vi en la tapa de Caretas, y me acerqué y digo, este es mi amigo, digo, en la tapa de Caretas, compré Caretas, y cuando llegué a la UNESCO me dijo la compañera de él, me dijo, mira, me tengo que ir porque Vladi está con problemas en Ecuador, lo habían detenido en Ecuador. Y después conocí el resto de la historia, pero mientras estuvimos en el Canal 7 estaba Fujimori, estaba Montesino, pero nunca nos molestaron, nunca tuvimos un inconveniente. ¿No? Nadie ni tampoco visité la salita del CIN, ni nada de eso. Ahora, tampoco le hacían mucho caso al canal, ¿no? Porque tú recordarás, porque tú estabas ahí cuando el Chema
ya de presidente ¿cómo se llama? De Radio Televisión Peruana, no me acuerdo las siglas, hizo una huelga, porque Sí, no, pero estaba. El Estado no les daba los recursos que necesitaban. Pero hicimos toda la huelga, salimos a la calle y nos sentamos Claro. todos en la No, escalera. salieron del aire, se Sí. quedaron sin programación todo el día. Estuvimos en la calle sentados nosotros, hablando con la gente y todo. No, con Chima era imposible no trabajar bien. Estaba un equipo hermoso, estaba Pepe Watanabe también, un gran tipo, un gran poeta. Con el Chema, con la chica que hacía toda la parte de la selección, que fue la que dijo, ¿por qué nace un programa acá? Y teníamos una relación muy, muy linda, muy. Yo fue mi segundo hogar prácticamente el Canal 7 durante mucho tiempo. Y cuando pasó lo de Coqui Olivera, que denunció a Vladimiro, nosotros lo dijimos. El primero en decirlo fue Roberto, me acuerdo, y nos echaron inmediatamente. Pero después se hizo un estudio, pidió Canal 7, la persona que lo reemplazó al director de ese momento, no me acuerdo quién era un político conocido, fujimorista, hicieron un estudio sobre quién era la cara más conocida del canal. Claro, obvio, pero obvio. Y yo ni me imaginé una cosa así. Entonces dijeron, bueno, usted se queda, si quiere, y yo, Roberto me dijo, no tengo problemas, y lo puse a Carlos como productor. Y ahí pudimos seguir haciendo un programa diferente, pero que duró un año y medio más, hasta que no sé qué desaveniencia hubo, no entre nosotros, porque nosotros nunca tuvimos problemas internos. Ahora, de todas las cosas que has hecho, Guillermo, en radio, en televisión, en prensa escrita, ¿con cuáles 2 o 3 Mira, te quedas? La que más me gustó, para mí, que me parecía un placer y me hacía agradecerle a la vida poder hacerlo, te lo digo la verdad, fue hacer informativamente informal en la radio. En Radio San Isidro, primero, y después en Radio San Borja. Me producía un placer enorme. Me levantaba a las 5 de la mañana, escuchaba la BBC de Londres, escuchaba Radio Francia Internacional, hacía un resumen de las noticias, leía lo que me faltaba saber sobre las cosas, y después podía explicarlos, pero explicarlos con un tono accesible a todo el mundo. Entonces, hacía 40 minutos de información internacional. Después poníamos humor de Luis Landricina. Ah, sí, verdad. Y después seguíamos con Reinaldo Aragón en la época y con Carlos Bejarano de más adelante. Seguíamos conversando sobre los titulares de los diarios y hablábamos con mucha libertad. Y la última media hora era entrevista. Pero eso fue lo que yo más gocé, porque me encanta enseñar, pero tengo conciencia de mis limitaciones, ¿no? Entonces, cuando lo que voy a enseñar lo conozco bien, me encanta hacerlo, me gusta muchísimo, y todas las mañanas yo estaba obligado, me levantaba a las 5 de la mañana a escuchar la Radio Francia Internacional, estudiar la BBC de Londres, hacer un resumen, explicarlo. Y una cosa que es muy interesante, Pedro, para mí, había algunos detalles en todas estas historias políticas que eran difíciles de comprender, para mí eran difíciles de comprender. ¿Sabes lo que hacían? Te lo juro, ¿eh? En el momento que llegaba ese momento decía, bueno, y les quiero explicar esto. Y ahí es increíble cómo la tensión creativa que produce estar ahí frente a 100.000, 120.000 personas, la tensión creativa te permite resolver a ti problemas que ni siquiera te imaginas. Entonces, yo lo hacía. Una vez me paró un tipo y me dice, señor, qué bien explicó eso. Y digo, si me lo podría explicar ahora a mí, pues no me acuerdo cómo. Te lo juro. Pero es fantástico cuando tú eres una esponja que está dispuesta a escuchar todo. Entonces, es fantástico. Cuando siente que eres escuchado, tu cerebro funciona con las 100.000 millones de neuronas a toda velocidad. Es fantástico. Pero además, la cosa amena, divertida,
el Sí. comentario sardónico, inteligente, hacía que ese programa sea imperdible por lo didáctico, por lo pedagógico, por lo entretenido, ¿no? Sí, sí. Y tú sabes Por lo que todavía, informal, porque era para el acartonamiento de los medios de comunicación de esa época. Olvídate, tú eras, pero así, la vanguardia, pero le llevabas kilómetros de distancia a todos, ¿ah? yo decía, RPP, el No, sistema de noticias que nunca se detiene. Y yo decía, informativamente informal, el sistema de noticias que siempre se detiene para pensar, para reflexionar, para analizar. no, además con esa frase que no sé si todavía la mantienen como eslogan, directo en directo. ¿Puede decirme qué coño significa eso? ¿Qué? Directo en directo. No sé, no, nunca supe, ¿no? Oh, es un eslogan que tienen de toda la vida. Acá fulano de tal, directo en directo. Eso es como vivo en vivo. Es como ir al baño 2 veces seguidas. Yo trabajé, bueno, después me echaron de. Ahí lo que cuento son mis Tus salidas. salidas. Intempestivas. Me echaron pero me vino maravilloso. Fue fantástico, me echaron del canal. Fíjate cómo fue. Yo estaba antes del programa, mira qué poco inteligente son. Antes del programa, que salía a la noche, me llaman y me dicen, Guillermo, ya no va el programa, no va más, pues no tiene el rating adecuado. Y yo tenía el rating en la mano, que era el segundo en todo el país, en ese momento. Y le digo, la cuestión que no me peleé por eso, me fui, y estaba entrevistando a un abogado, al doctor Salomón Acosta. ¿Ya? Es un abogado muy bueno. Lo estaba entrevistando y en un momento dado, por la rabia que tenía, se me hizo un blanco total. No sé si te ha pasado alguna vez en televisión, se me hizo un blanco total. Sí. Y como me parece honesto hacerlo, dije, mira, se me ha hecho una laguna mental total, discúlpenme, vamos a hacer una pausa y volvemos un instante. Y el doctor Salomón me dijo, Guillermo, dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué pasó? Entonces le conté, ¿y vas a hacerle juicio? Yo nunca en mi vida había pensado hacer un juicio a nadie, de nada, ¿no? Y yo, no te preocupes por el dinero, ¿no? Y dicen, el juicio. Y lo ganamos, y se lo ganamos. ¿Sabés la alegría que me dio? Pero, oye, te cuento un dato del juicio, porque no, eso es interesante contarlo, ¿no? RPP había contratado dos abogaditas, 2 chicas amorosas, muy bonitas, muy guapas, macanudo. Y yo estaba con 2 chicos también que había mandado el abogado, también abogado joven. Entonces no me dejaban hablar, porque saben que cuando yo hablo, digo todo lo que pienso y a veces no conviene. Entonces, en un momento dado, las abogadas dicen, señor Yacosa, no tiene derecho a una indemnización porque él podía elegir los temas que usaba y además no cumplía ningún horario de trabajo. Entonces la jueza, que era una mujer muy inteligente, muy bonita además, muy linda, dijo, ¿qué opina el demandante? Y ahí el demandante estaba yo y estaba feliz de poder opinar. Digo, no puedo herir su inteligencia, señora, diciéndole que una persona que va todos los días a la radio de las 9 a las 11 de la noche no cumple un horario. No creo que haya que demostrarlo. Y en segundo lugar, los temas, usted tiene más de 900 folios donde están las cartas que dicen cuáles son los temas que tengo que tratar, que habíamos presentado y gané ese juicio que fue como, no sé, el maná para los que pasaban por el desierto, ¿viste? Porque estaba en el desierto y de golpe fue una gran alegría. Lo único que lamento es no haber hecho juicio a Perú 21 por la cuestión del plagio. Eso sí que no se lo voy a perdonar nunca. Pero eso sí. Porque no, mira, eso fue muy hermoso, porque muy terrible, muy hermoso, porque tuve mucha solidaridad con la CGTP, por ejemplo. Ellos hicieron un acto
y que estaba César Lévano y estaba el director de la República. Y estaba yo. Y yo dije lo siguiente, había un montón de gente, y yo dije, escúchenme bien, si yo que soy blanco, ¿ven que soy blanco? Yo que soy blanco, soy extranjero blanco, tengo buenos estudios, todo, ¿no? Tengo todo, me pegan una patada en el poto. Imagínense qué no harán con el pobre y humilde serrano que viene de la sierra y baja acá y no tiene quien lo defienda. Si yo que tengo todos los elementos para defenderme me echan, ¿qué no harán con ellos? Yo no importa, lo que importa es que piensen qué pasa con esa gente. Y ahí me recontra aplaudieron, y yo me sentí muy feliz porque es verdad. Oye, si manosean a una persona así, cuando no había era canalla, porque el plagio era que yo no me nutría de United Press, Associated Press, ANSA, todas las centrales de Las agencias. las tradicionales, pues todas dicen lo mismo. Yo me nutría con la contraria, y de ahí sacaba información distinta. Entonces, así como los políticos, ¿cómo se llaman? Los periodistas tradicionales de RPP y de todas partes, mandaban su mensaje, que yo podría decir que es plagio de United Press, lo mío era plagio de otras agencias, que eran agencias de China, de Rusia, es decir, contaba la otra visión de la historia, pero no porque estuviera defendiendo una ideología, estaba simplemente defendiendo el derecho a la verdad y que la gente pudiera pensar por su cuenta, miran, estos dicen esto y los otros dicen lo otro. ¿A quién? Pregúntenle, le decía a la gente, por favor, pregúntenle qué resultados o qué beneficios obtiene una persona porque esto sea malo o esto sea bueno. ¿Me explico? Entonces salió, y eso me lamenté no hacerle un juicio, porque ese juicio se lo ganaba también. Y te podría haber invitado a hacer. Pero estoy seguro que lo ganaba, ¿eh? Pero mientras estuvo Álvarez Rodríguez estuvimos muy bien. Después vino un señor que murió muy, muy amable, que era, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se murió? De un apellido francés. ¿Periodista? Periodista, cuando se va, lo sacan a Álvarez Rodríguez, viene Fritz Dubois. Fritz Dubois, Fritz, un caballero, me escribió, no teníamos nada que ver políticamente, pero me escribió como un caballero, me habló por teléfono, tu espacio sigue igual, no te preocupes por nada. Me pareció, seguimos trabajando. Pero después se fue Fritz, creo que murió Fritz. Sí. Y vino otra persona que había escrito artículos sobre mí, 1 o 2 artículos sobre mí en otro diario, diciendo que a mí me gustaba la vida de pobre, así, lugares así, oscuros. Esa cosa ridícula, ¿no? No sé, no sé, yo nunca le contesté, no le contesté. Me preguntaban, ¿por qué no le contesta? No le contesto porque no vale la pena. Pero, porque ya había tenido ese antecedente, y el artículo primero de nuestro contrato decía, en caso de disenso, las partes tendrán que ser evaluadas por un tribunal autónomo. Y me echó por un editorial. Y yo no hice nada, por estúpido. Siempre me molestan las peleas, realmente siento que me hacen daño. Me pensé lo siguiente, Pedro. En los últimos años he estudiado neurociencias, he leído muchísimo sobre neurociencias. Yo sé mi sistema inmunológico se cuida mucho de eso, ¿no? Entonces, si yo me empiezo a pelear, que creo que le pasó a Javier Díaz-Canseco, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando le acusaron que la hija tenía? ¿Te acuerdas? Yo creo que al poco tiempo él muere. Bueno, cuando tú te enojas y te desesperas y te indignas por eso, no valía la pena. Por una columna en un diario no valía la pena morirse, ¿no?
Entonces, no hice nada, no reaccioné, no, pero me hubiese gustado, ahora sí me da un poco de rabia porque... Pero yo te preguntaba por tus momentos así, digamos, de mayor gozo y mayor satisfacción. Mm. Bueno, ya has compartido con nosotros tu momento de mayor amargura, probablemente. Sí, pero terrible. Además, el placer que tú sentiste en la radio, Sí, créeme que yo como oyente tenía, o sea, lo transmitías. O sea, yo sentía placer y fruición cuando escuchaba en Radio San Isidro. sí. Ahí te escuchaba era uno de tus oyentes así fanáticos. En San Borja era más diletante. En esa Sí. época entra Renato Cisneros, además, ¿no? Claro, ahí entra Renatito, pero Renatito era Pero alumno era mío. un chiquillo, era un crío, un niño Claro, de teta. él era alumno mío en la Universidad de Lima. Y a mí me encanta recoger materia gris, ¿viste? Y Renato es muy inteligente. Y le digo, venía a trabajar con nosotros, Renato. Y Renato se incorporó enseguida y estuvo... bueno, hicimos el programa que se llamaba Aldea Sexual, porque que En fue San muy, Borja, fue muy interesante. No, lo tuvimos que hacer en radio en 1160, ¿ya? porque en San Borja lo escucharon, hicimos un piloto, lo escucharon los dueños y se horrorizaron, porque se decían palabras como tan feas como vagina o pene, esas palabras horribles que no deben decirse nunca, ¿no? Porque la gente no tiene esas cosas. Yo no podía creer que son buena gente, pero yo no podía creer. Entonces fuimos a 1160 y ahí había una persona muy conocida del director, no me acuerdo el nombre, pero le encantó la idea. Y fue un programón, pero ahí nos cansamos nosotros, porque yo estaba cansado de que cada uno decía, mi pene mide tanto, está bien, y yo qué sé, yo Entonces, pero ahora, lo que nos hemos reído, porque hay una anécdota así que la cuento que es muy divertida, que un tipo cuenta, pues todos los días teníamos casos, zoofilia, por ejemplo. El día de la zoofilia, que es el sexo con los animales, la gente hablaba por teléfono y como no es conocida, podía contar lo que quería, porque no sabían quién era, podían poner un pañuelo frente al teléfono y cambiar la voz. Entonces dijo, bueno, yo llegué a mi casa y me encontré que mi mujer estaba con el perro pasándose miel en la vagina y el perro le pasaba la lengua. Y yo estúpidamente le pregunté, le digo, pero señor, ¿usted no estará celoso del perro? Y él me dice una respuesta que es terrible. No, pero la vagina de mi mujer se ha convertido en el tarro de comida del perro y me da asco. A partir de ahí lo incorporamos al doctor Huerta porque ya no nos animábamos a seguir. No nos animábamos a seguir haciendo cosas porque necesitábamos a Huerta, trabajó con nosotros de nuevo, ya había trabajado conmigo fui el primero, en todos los libros, es muy amoroso, en todos los libros dice que yo le desperté la sensibilidad social. Un gran tipo, el gran comunicador, ¿no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Habla claro, le decía yo, no me venga con palabras así como sistema cardiovascular, que la gente no sabe lo que es, el corazón. Y fue muy linda, conocí gente muy, muy valiosa, muy, muy inteligente, aprendí mucho de todos, ¿no? Y lo que yo creo que yo contribuí mucho es a crear un ambiente relax. Creo que cuando trabajamos contigo también lo tuvimos, ¿no? A pesar de que esa es una omisión en tu libro, Guillermo. Déjame precisarte. No está. No está. Tiempo real en Canal 9 no está. Ahora, es verdad que duramos poco. Sí. Fueron 4 meses. Oye, o sea que no sé por qué lo he... Lo has omitido, porque ahí nos votaron a todos, ¿no? Ahí nos votaron a todo el equipo
creo que fue una cosa gradual porque ese programa se fue volviendo muy, muy crítico del gobierno Sí, sí, y sí. la gota que colmó el vaso fue un comentario de Alfredo Barnechea, que tenía un espacio de opinión, y Ujú. ya no me acuerdo cuál fue el pretexto, pero Julio Vera Abad, ¿no? El hijo, Julito, Sí. que después ya nos enteramos, tiempo después nos enteramos que él estaba asociado a Vladimiro Montesinos, Ah, tenía bien. sus, claro, tenía sus Vladivideos, No sabía. claro, nos sacó con el pretexto más absurdo porque te comentaba antes de empezar esta conversación de esa época, en una entrevista que le hice acá a Marisol García, que también era Ujú. parte del equipo, Claro. teníamos los ratings. Y en esos ratings, en ese poquísimo tiempo que estuvimos al aire, claro, el programa de Federico Salazar y Sol Carreño, mira, nos llevaba pues como 10 cabezas Ah, de sí. ventaja, pero el programa matutino de Canal 5, que era Buenos Días Perú, ya lo habíamos empatado y por supuesto que nosotros veníamos subiendo. O sea, no había lugar a un pretexto de falta de rating porque Yo no sé, era al porque revés. yo me acuerdo que te decía a ti, vos te quejabas que tosías mucho y que tenías cosas y tú vivías tomando café y fumando. Ah, sí, 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 sí. Todavía lo sigo haciendo, Guillermo. Digo, pero no, todavía, y no te ha hecho nada. No. No, O sea, dejé de fumar 15 años y he vuelto a fumar hace poco menos de un año, hace un año. O sí. no, poco antes de pandemia, 2 años y pico. La pandemia fue un espanto. Sí, La, pa- sí, la sí, sí. pandemia fue un espanto. Yo hace 40 años que no tengo una gripe, 40 años que no tengo una gripe. Y la pandemia la pasé con un médico que lo conocí, me explicó, y no, nada, tomé ivermectina una vez por mes, no tuve nada, absolutamente ningún tipo de inconveniente para nada, ¿no? Bueno, yo Pero sí, hasta ahora lamento, tampoco tengo COVID, ¿eh? Estoy no, invicto. está bueno. Che, pero hoy lamento, es verdad, me olvidé de eso. Es que yo iba escribiendo y Claro, lo que salía. sí, no sé si como cuando tú escribes, tú has escrito mucho y sabes cómo es, ¿no? Pero yo soy muy emotivo, entonces no sé por qué, porque aparte tengo todas las fotos de ustedes, ¿no? Claro. Las guardo con mucho cariño y todo eso, ¿no? Y no tengo nada contra nadie, ¿no? Pero No, no, además, o sea, claramente se ven los momentos que tú desarrollas más, son aquellos en los que tú te has emoción, vacilado más, los has disfrutado más, que son la época de Radio San Isidro sí, y sí, la sí. época de Canal 7. ¿No? Creo que Ahora, son los dos momentos que tú disfrutas más sí, sí. en estos espacios. Sí, ahora el hecho de... Pero no lo disfrutaba por no tener baño. No era por quiero que quede claro que Oh, no era por el supositorio que lo disfrutaba. eso lo del supositorio no está en el libro. Eso también debería estar. Entonces, oye, sí, faltan cosas. Claro, mira qué bueno, pues si hubiese hablado antes contigo, me hubiese acordado de más cosas. Siempre hay cosas que se escapan, ¿no? Pero, Ahora, de los compañeros de trabajo, Guillermo, mm, imagino que con los que más has disfrutado son aquellos, digamos, los de la radio, en los espacios de San Isidro, San Borja, bueno, Informalísimo, Del Águila y Bejarano. sí, bueno, con ellos dos nos llevamos siempre muy bien, muy bien. Con Roberto del Águila es una persona además que es una especie de mensajero de la paz porque siempre está Es acompañado. zen total, yo lo quiero muchísimo a Sí, Roberto sí, porque sí, me, sí. me, me transmite paz. Sí, Roberto Es es el Dalai fantástico. Lama. Es el Dalai Lama, es fantástico. Conmigo siempre ha sido una solidaridad cuando he tenido algún problema. El primero siempre ha sido Roberto, siempre ha estado Es muy, una muy... persona increíble. Después trabajamos en una época con Liliana Galván, con la esposa de Federico Salazar, ¿Ya?
esposo de Federico Salazar, hicimos un programa que llamó, tenía un nombre raro, un nombre de un dicho peruano, con las justas se llamaba, con las justas. Hicimos un programa con ella y con Liliana Galván y con Carlos Bejarano también. Tuve muy buenos compañeros, muy buenos, y disfruté muchísimo la época del canal porque tenerlo a Chema como presidente del canal. Imagino, con el Chema también he trabajado. Cuento una anécdota que es preciosa, porque cuando tú sabes, cuando trabajas en los medios, entonces de golpe, en mitad del programa se me acerca el ujier del canal y me dice: dice el presidente que vaya a verlo cuando termine el programa. Y eso sabés que es para que te echen, en ese momento te están echando. Yo era Chema Salceda, ¿viste? Y subimos los tres, me trajeron un pisquito recién que quería compartirlo con... No, el Chema es incomparable. Es un ser humano de una enorme Sí, calidad, no, lo máximo el Chema, lo máximo. una enorme calidad humana. Uy, ¿qué fue? No, Guillermo, sí. te dije, no toques nada. Sí, vos sabés que No lo toqué toques nada. con el pie. Fue muy. Bueno, hicimos una gran relación y hace un año, estuvimos almorzando juntos con él y con otra persona que quiero recordar sí, con muchísimo cariño, que me emociona mucho, con Carlos Fernández. Carlos murió, era nuestro productor. Tú sabes que Ya. cuando él empezó a hacer radio conmigo y cuando sacamos Informalísimo, yo lo puse como productor de Informalísimo. Él fue el productor de Informalísimo. Hizo un trabajo fantástico. Tenía invitados maravillosos siempre. Nunca nos faltaban invitados que valieran la pena, ¿no? Y lo queríamos muchísimo. Fue un gran compañero, ¿no? Y su muerte hace unos días me dejó realmente Wow. golpeado, ¿no? Me impresionó mucho la muerte de Diego Berti, también tan joven, ¿no? No, a Diego lo conocía de entrevistarlo, lo había entrevistado hacía un tiempo junto con, no me acuerdo con quién, pero que todas esas cosas te golpean también, ¿no? En esta época de la pandemia. Sí, claro. No sabes que yo, cuando tengo personas que son hábiles para esto, siempre he tenido, dependo completamente, pues no me interesa, no me puedo lograr interesar por cómo funcionan estos aparatos, ¿no? Entiendo, sé cuando vengo, enchufo, hago Claro, no, yo pero- también. El ABC, pero no me pidas que entienda el Sí. razonamiento de cómo funciona la cosa tecnológica. No, eso no me pidas. Tú dime dónde aprieto. Acá, ya, ok. Para Fíjate, mí lo demás es magia. sí, yo le dije, yo pateé, me estiré un poquito y debajo del escritorio donde estoy hablando hay un aparato, no sé qué. No, por favor, no lo patees de nuevo. Por favor, Y lo no lo toqué, patees de nuevo. con el pie, y ahí es donde pero él dice que no tiene nada que ver eso, Y- que se había cortado el internet. Se había cortado el internet. Algo has tocado, algo has pateado, algo has apretado. No toques nada, Guillermo, por favor. Bueno, espero que no sea una... Bueno, oye, justo con este break involuntario, veo que estamos casi a la hora y media de conversación, Guillermo. ¿Cuánto es una hora? Más de una hora hemos estado conversando. Ay, qué bestia. Es que contigo se Contigo pasa el también. tiempo así, ¿ah? En un tris. Contigo también, pero Bueno. sí, yo no estoy trabajando dando algunas clases, por ejemplo, me llama gente para hablar en público, y pasan cosas simpáticas ahí, y las explicaciones son, le digo a la gente que quiere hablar en público, que sea natural, lo único que hay que ser es natural. Si tú eres natural y sabes decir no sé cuando no sabes, nadie te puede decir nada, ¿no? Es fantástico, ¿no? Sí, pero el nerviosismo mucha gente lo paraliza, ¿no? Sí, ¿qué? ¿El regocijo? El nerviosismo. Ah, el nerviosismo, ya te entendí, el regocijo. No,
El regocijo es al revés. Sí, sí, por eso dije que es raro este muchacho. ¿No? Pero, Eso, bueno, y a veces, digamos que uno quiere salir bien, quiere quedar bien, ¿no? Quiere dejar la frase perfecta, y eso es histórica, no, imposible, eso es imposible. No hay manera, uno se tiene que equivocar. Y si te La, equivocas, irás para adelante nomás. la humildad es fundamental para eso, ¿no? A mí- Hay otro tipo de impases cuando tú pateas pues la máquina y se corta esto, pues la transmisión, Guillermo. Esas cosas. Yo pasa que mido 1,85 y me estiré un poquito. Es verdad, es verdad, es verdad. Debe estar encogido ahí. No, es un escritorio cómodo. No toques nada, no toques nada, por favor. Oye, bueno, Guillermo, ha sido un placer para variar verte, conversar contigo, ver que estás bien, ver que estás publicando este librito, Crónicas de un despedido crónico, que me ha encantado, que ya lo quiero ver publicado con Pepe Los San dibujos de Martín. Pepe San Martín. Sí, no, eso me parece también fantástico, ¿eh? No tenía, es que no sé dónde lo tengo, tenía la tapa de por acá que me han propuesto Pepe. Es muy linda, muy, muy linda. No la tengo, no sé dónde la tengo. Le tengo que preguntar a ver. No, te faltan lentes además. Es una tapa muy loca, que estoy yo con la Estatua de la Libertad. Pero Bueno, Bueno. igual espero para comprarlo. ¿Cuándo calculas tú que va a salir ya con tapa y todo? No sé, mañana pasado tengo una reunión para eso, Ya. porque todavía no tengo quien lo vaya a difundir y no. Si hay algún interesado que me llame, porque yo no soy hombre de negocios, ¿viste? No sé hablar de... A mí cuando doy el curso me preguntan, ¿cuánto vale? No sé, me da vergüenza, ¿viste? Cuando hablo de plata... ¿Pero pues cómo lo para vas mí- a vender entonces? Por Amazon. no, Venta directa. te cuento lo que O me sea, pasó. va a estar en librerías, ¿no? Sí. Ay. Tengo un minuto, te cuento lo que pasó con el otro libro. No te molestes, ¿eh? Yo lo había vendido. Entonces, Renato Cisneros me entrevista y me dice, estaba pasando una mala situación económica por toda la pandemia, todo eso. Renato me dice, ¿por qué no vendes la versión PDF? Yo digo, yo siempre la he regalado. Cada persona que me pedía la versión PDF se la mandaba de regalo. Dice, bueno, pero véndela porque tiene una situación así. Tú no te puedes imaginar. La vendí a 25 soles. La compraron más o menos 500 personas. Wow. ¿Sabes cuántos pagaron 25? Y yo le mandaba el libro antes. Le digo, y si no puede pagarlo, no se preocupe, se queda con el libro de todas maneras, pues yo siempre lo he regalado. 2 solamente no pagaron y me mandaron 2 cartas preciosas pidiendo disculpas. La mayoría me pagó 30 soles, 40, 50, 100, 150, 200, 250, y ya el colmo fue un loco que me llamó y me dijo, señor Yacosa, ¿se molesta si yo le pago 500 soles si le pago 500 por su libro? Yo me tendría que ser muy estúpido para molestarme por algo así, le dije. Y me compró por $500. $500. Wow. Me dio $500 por el libro. Yo no podía creerlo. No podía creerlo. Y se vendió una cantidad enorme de libros. Qué maravilla. Yo estaba hasta acá bueno, fue fantástico, fue fantástico. La gente Bueno, te Pedro, quiere. te La gente te quiere, agradezco. Guillermo. Vos sabés que No me soy el siento... único que te aprecia. yo me siento muy querido. Sí, acá me siento muy querido. Todos los días del día, todos los días estoy así con la gente que viene. A mí me da mucha ternura la gente, me da, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. Oye, te agradezco mucho. No, te agradezco yo a ti. No, Te tú agradezco eres yo a ti. un gran periodista, has hecho un trabajo maravilloso con tu... Bueno, ahí sigo. Y sigues ahí, ¿eh? Hasta que me dejen el ojo morado. Aunque Bueno, mi querido Guillermo, te mando un abrazo inmenso a la un abrazo distancia. para ti, Cuídate querido. mucho.
Y nada, quedo a la expectativa para conseguir crónicas de un despedido crónico por Guillermo de Acosa. Chao, Guillermo. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima, de todas maneras. De todas Con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.